Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la paz de Dios gobierne sus corazones y el gozo de la salvación esté siempre en sus vidas. Seguimos entonces con el tiempo lineal de Dios, y para hablar unas cosas del tiempo lineal de Dios que hemos estado hablando anteriormente acerca de las cosas que se ven en la iglesia. Entonces, para seguir adelante, tenemos que mirar las 7 iglesias que el Señor le revela al apóstol Juan de lo que está sucediendo en estas iglesias. Y nosotros podemos mirar estas 7 iglesias como unas etapas también de la iglesia, a través de el tiempo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que cada una de estas iglesias corresponde tanto a un tiempo, y los nombres que el Señor escoge a las iglesias que Él escoge: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Escoge a estas iglesias por algo específico, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos tiempos, y que estas 7 iglesias tienen unos nombres, y estos nombres y lo que el Señor describe de cada iglesia tanto corresponden a un periodo de tiempo desde la época apostólica hasta el tiempo de la venida del Señor, de su apostasía, de todo lo que el Señor nos habla, ¿sí?, antes de su venida. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte de lo que el Señor habla, tanto de la apostasía, tanto de estos tiempos, como lo que ha pasado en los tiempos antiguos. Y vamos a introducirnos un poco en estas iglesias para que así nosotros podamos también comprender. En Apocalipsis 1:1 nos dice el apóstol Juan, o profeta Juan también, porque es un apóstol, pero también es un profeta por la misma revelación de lo que el Señor le da. Si nosotros miramos a Daniel también es un profeta donde el Señor le manifiesta los últimos tiempos, y el Señor le manifiesta cada imperio en cada tiempo. O sea, en el tiempo de la historia, el tiempo que nosotros lo habíamos ya visto anteriormente, y muestra una estatua con cabeza de oro que es el imperio babilónico, la parte de los brazos y el pecho, el pectoral, de plata, que es el imperio medo-persa, por eso son los 2 brazos, y la parte del torso, que es la parte del imperio griego, el imperio romano, los pies, que son de hierro, y el hierro mezclado con el barro, que es los pies, las 10 naciones, el imperio que está ahora, ¿sí?, el gobierno que está en este momento. Asimismo, al apóstol Juan, a este profeta Juan, le muestran también los últimos tiempos, y en estas iglesias también vemos esos periodos de tiempo. Entonces, dice el Señor, el apóstol Juan escribe, dice: la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, esta palabra profética es para nosotros, para sus siervos, que ha dado testimonio de la palabra de Dios
y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado entonces a sus siervos, los que les están manifestando estas cosas que han de suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cercano. Recordemos que el Señor nos habla a nosotros en la palabra. El mismo profeta Juan nos dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí el Señor está diciendo que el que guarda sus mandamientos. Aquí dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan, las cosas en ellas escritas. Entonces, importante que nosotros guardemos estas palabras. ¿En qué sentido? Que nosotros podamos ver, hermanos, lo que está sucediendo en estos tiempos y compararlo con lo que está pasando, ¿sí? Lo que escribe el profeta Juan o apóstol Juan y lo que está sucediendo ahora. Entonces, en el versículo 4 dice que está saludando a las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces ya nos está manifestando en qué lugar están estas iglesias. Y estas iglesias están en Asia Menor y en la parte de Turquía. Entonces nos está diciendo a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están dentro de su trono, delante de su trono. Y recordemos que los 7 espíritus, nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 11, nos habla de esos 7 espíritus, que es el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Yahvé. Estos 7 espíritus están actuando en él, y entonces estos 7 espíritus muestran lo que la iglesia por venir está sucediendo en ellas. Entonces dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay algo bien importante que debemos rescatar, porque está diciendo que los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces ahí vemos el Espíritu Santo, porque es la menorá, los 7 brazos de las 7 luces de la menorá, o el candelabro que estaba en el tabernáculo. Entonces es la tipología del Espíritu Santo que alumbra la palabra a sus santos, les revela la palabra. Después habla de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Va a la otra parte y después nos muestra y nos dice que Jesucristo, por medio de su sangre que nos lavó nuestros pecados, nos ha hecho reyes. Óigalo bien, no es que nos va a hacer, nos ha hecho, nos hizo reyes y sacerdotes. En otra versión también habla de un reino de sacerdotes. Entonces, importante que nosotros podamos entender en el versículo
6 nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes, nos ha hecho, y en la versión que tengo aquí de la nueva traducción viviente, nos dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Amén. Entonces debemos entender que en este momento nosotros somos sacerdotes de Dios, su Padre. O sea, y nosotros ministramos, hermanos, delante de Él. Cuando estamos ministrando, estamos haciendo una obra sacerdotal. Cuando nosotros estamos extendiendo el reino, es una labor sacerdotal. Entonces, debemos de entender que este sacerdocio es aquí en la tierra y también es en lo celestial. O sea que el sacerdocio es permanente, sempiterno. El ministerio es acá en la tierra. Entonces predomina el sacerdocio sobre el ministerio. Entonces, importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, que esto es lo que predomina, ¿sí?, en nosotros, el sacerdocio. Debemos de desarrollar el ministerio con las obras que el Señor nos ha dado, sí, pero una de las cosas importantes es ministrar a nuestro Dios. Por eso es que nos dice que a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta esto. Y entonces el Señor dice aquí que Juan, el hermano y copartícipe nuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, ¿sí?, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces debemos de entender, hermano, por qué Juan, el profeta Juan, estaba allá en la isla de Patmos. Y resulta que el profeta Juan estuvo en esa isla de Patmos a causa, como dice aquí, a causa por el evangelio, ¿sí?, a causa por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver que en el año 96 después de Cristo, el emperador romano Domiciano, este hombre tenía una persecución. Por eso es que el apóstol Juan dice que es copartícipe en vuestras tribulaciones. ¿Y por qué él es copartícipe de las tribulaciones? Porque él mató a miles de creyentes y fue el que mandó a que Juan lo metieran en una olla hirviendo con aceite. Pero tremendo esto, porque después de haber hecho eso y el profeta Juan no murió, entonces fue enviado a la isla de Patmos. Entonces esto es muy, muy tremendo. Por eso es que el apóstol Juan dice: copartícipe en vuestras tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y entonces él dice que él estaba en la isla de Patmos, ¿sí?, por causa de la palabra de Dios. Y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces cuando el apóstol Juan está diciendo sobre el día del Señor, nosotros podemos decir que era en un tiempo determinado que el Señor escogió. Hay otras versiones que hablan del día domingo como el día del Señor. ¿Por qué?
porque el día del Señor es cuando el domingo o el primer día es cuando el Señor resucita. Entonces a este día le llaman también el día del Señor porque se manifestó su resurrección. Entonces, tanto es un día escogido de parte de Dios, pero también nos habla de ese día de la resurrección del Señor. Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Importante, hermano, que mire cómo el Señor le dice a este profeta que escriba, ¿sí? Que escriba lo que ve. Importantísimo, hermano, que el profeta escriba lo que ve, que escriba lo que el Señor le muestra. Y aún, hermano, en la visión que el Señor muestra, el Señor también da la interpretación, ¿sí?, de lo que se ve. Importantísimo que el profeta tenga, ¿sí?, un cuaderno para escribir y empiece a mirar todo lo que el Señor le está revelando. Aquí mismo el Señor se lo está diciendo, que escribe en un libro, ¿sí?, todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces él escoge 7 iglesias de Asia Menor, de que están en Turquía, y les va a hablar sobre las situaciones, ¿sí?, que el Señor les va a hablar. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que es la menorá, ¿sí? La menorá, o sea, la manifestación del Espíritu Santo. Dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra las 7 estrellas. Entonces podemos ver que estas 7 estrellas es la representación de 7 ángeles o mensajeros, ¿sí?, que es también los maestros, en este caso también los pastores, pero aquí habla de las 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto, ¿sí? Entonces podemos decir, hermanos, que esta es la manifestación del Señor sobre Juan, el profeta Juan. Y dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces le está diciendo que escriba estas cosas y lo que el Señor le está mostrando hacia el futuro. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces podemos ver, hermanos, que cuando hablamos de ángel, ¿sí?, que lo dice aquí el apóstol, es ángelos, que también significa mensajero. Entonces podemos hablar entonces de que a estas iglesias el Señor
les va a hablar. Y entonces la primera es la iglesia de Éfeso. Y se habla de la iglesia de Éfeso como una iglesia, hermanos, que se habla, hermanos, de una tribu de mujeres que se llamaban amazonas y eran excelentes guerreras femeninas, ¿sí? Y se cree que de esta ciudad se deriva el nombre de Apasa, el nombre de una ciudad del reino de Arzawa, que significa ciudad de la diosa madre. Y podemos observar, hermanos, que en esta ciudad había un templo de Diana, de Artemisa. Entonces es muy tremendo, porque aún el apóstol Pablo, cuando él va a esta ciudad, se hace una turba y a ellos los cogen presos. ¿Por qué? Porque los que hacían los templos de Diana de Éfeso, nos lo muestra en Hechos de los Apóstoles, hermanos. Allí ellos sufren una turba donde estos que hacían los templecillos de Diana se levantan en contra, porque ellos dicen: nos van a dañar nuestro trabajo, nuestra entrada económica nos la van a dañar con la predicación del evangelio. Esto lo podemos ver nosotros en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 en adelante, cuando el apóstol Pablo está en Atenas, y en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 también. Entonces, mis hermanos, el Señor está escribiendo a Éfeso, está en Asia Menor, ahí en Turquía, y ahí está el templo de Artemisa y de Diana, lo mismo, ¿sí? Y es ciudad de la diosa madre. Entonces el Señor le está diciendo a esta iglesia de Éfeso, le dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, o sea, el Señor Jesús, que tiene esas 7 estrellas. Él se está manifestando así a esta iglesia, ¿sí? Que tiene 7 estrellas a su diestra y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces le está diciendo que dice esto, dice: yo conozco tus obras. O sea, es el conocimiento previo del Señor de cada congregación, de cada iglesia, lo que hace. Entonces, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta es la obra, ¿sí? Esta es la obra del Señor, que ve a la iglesia de Éfeso y le está diciendo de su arduo trabajo. Y esta es una iglesia apostólica y se enmarca en el tiempo del año 30 al año 66, 65, 66, que es lo que el apóstol Pablo está haciendo, está trabajando. Entonces después el Señor le habla a esta iglesia y le dice, primero la mente le muestra todo lo que ella hace, su arduo trabajo, su elogio le está diciendo, y después le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La queja que el Señor le tiene a ella es de que ha dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que es una iglesia que se deleitaba y que tenía intimidad con Él. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esto es una parte importantísima, ¿sí? De que tenga intimidad y de que tenga ese deleite del Señor. Y no podemos, hermanos, no podemos. Mire que ella no está abandonando su trabajo, pero ha abandonado su intimidad, ha abandonado su deleite. Entonces,
mis hermanos, es algo que el Señor nos está hablando, porque igualmente cuando Él le habla a la iglesia, le está diciendo: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿cierto? Entonces el Señor le está diciendo a esta iglesia que debe tener una corrección, y dice: recuerda de dónde has caído. Le está diciendo: recuerda de dónde has caído. O sea, el hecho que uno deje el primer amor que uno ha tenido con el Señor, uno ya ha caído. ¿Por qué? Porque entonces hay otra cosa más importante en el Señor que hacer. Hay otra cosa más importante. Y el Señor nos dice a nosotros, en Mateo 6, nos dice que nosotros no podemos amar a dos señores, ¿sí? A la vez no lo podemos amar. Entonces, si esta iglesia ha dejado su primer amor, es porque ha habido otra situación en la cual ella ha dejado su primer amor y está en otra cosa diferente, aunque le está trabajando el Señor. Muy tremendo esto, porque yo puedo amar otra cosa aunque le esté trabajando al Señor, aunque sea el ministro de la iglesia de Cristo Roca de Agua Viva. Puedo estar, ¿sí?, dejando ese primer amor por otra situación. Y entonces, mis hermanos, es importante, y por eso el Señor entonces le hace esa corrección y le dice: recuerda, ¿sí?, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, está diciéndonos el Señor a nosotros, ¿sí?, porque podemos estar haciendo la obra del Señor, pero también, ¿sí?, estamos con puesta la atención en otra cosa. Entonces está diciendo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Tres cosas. Recuerda dónde has caído, porque estabas bien conmigo, estabas en esa intimidad, estabas en ese deleite conmigo, ¿sí? Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Por qué? Porque si no se arrepiente, si no ha mirado de dónde ha caído, si su mirada se fue para otro lugar, ¿sí?, dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces es algo, es una advertencia que le está haciendo el Señor a esta iglesia. Y hay algo que entonces es una situación de nuestra voluntad, hermanos. Es una situación de nuestra voluntad. Y el Señor dice, regresa a tu primer amor, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Esto es lo que el Señor está diciendo que hagas, ¿sí? Que nos arrepintamos, que hagamos esto, pero es nuestra voluntad, es lo que el Señor nos dice, y nosotros determinamos si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, por eso podemos decir: es de nuestra voluntad. Y, hermanos, es importante, porque esto también nos muestra lo que es la parábola del sembrador. Si nosotros lo miramos en Mateo 3, en Mateo 3 podemos ver Mateo 13, del 3 al 9, cuando el Señor habla sobre la parábola del sembrador. Y dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno.
El que tenga oídos, que oiga lo que la iglesia, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, hermano, esto es muy importante porque el Señor le está llamando la atención a esta iglesia y le está diciendo: tienes el trabajo, tienes todo, pero has dejado mi primer amor. Y entonces le dice: arrepiéntete, mira de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿sí? Y entonces dice: pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, o sea, el dominio sobre las personas, de las autoridades, donde quieren tomar la autoridad, el dominio, y a las personas tenerlas como suyas propias y que me pertenecen a mí, aun cuando las ovejas le pertenecen es al buen pastor, al pastor y obispo de nuestras almas. Y dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí viene una promesa: al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, si el Señor nos está hablando de esto, entonces nosotros podemos ver que esta palabra que cayó entre los espinos, y el Señor nos muestra y nos enseña sobre la parábola, y nos dice a nosotros que la que cayó entre espinos y que la ahogaron. Allí en Mateo capítulo 13 el Señor nos muestra el significado de esta parábola, porque dice aquí en el versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, óigalo bien, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, en esta circunstancia, ¿sí? El Señor le está diciendo a ella: arrepiéntete de donde has caído. Porque si fuera la parábola, y que si fuera, por ejemplo, la que cayó en buena tierra y dio al 30, al 60 y al 20, te está dando fruto, y al Señor dice: esto es lo que glorifica al Padre, que llevemos mucho fruto. Pero en este caso le está diciendo es de que ella cayó, ¿sí? Le está diciendo: caíste, ¿sí? Arrepiéntete, mira de dónde has caído. Entonces es porque puso la mirada en otras cosas. Entonces, en esta parábola nos está mostrando, y aún cuando nos está diciendo una promesa, y es para todos los creyentes: al que venciere. Y es que, hermano, tenemos que vencer, ¿sí? Tenemos que vencer, porque si no vencemos, nos borran del libro de la vida. Nos lo dice en Apocalipsis capítulo 3, ¿sí? El versículo 10 dice en Apocalipsis capítulo 3 nos dice en el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces el Señor nos está hablando y nos está dando una promesa de vencer, ¿sí? ¿Para qué? Para que no nos borren del libro de la vida. Pero entonces aquí le dice a esta iglesia: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces esta palabra se la está dando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que fue comprada con precio de sangre, y le está diciendo, hermano, le está diciendo: tienes que vencer. Entonces hay un grupo, un conglomerado de personas, de creyentes, de hijos de Dios, que han dejado el primer amor, y el Señor les está diciendo que se vuelvan, que se arrepientan,
que se levanten, ¿sí? Y que hagan las obras que antes hacían. La siguiente iglesia que el Señor habla es la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna, el nombre de esta ciudad, Esmirna, nos está hablando entonces de una iglesia que es mirra, es sufrimiento, ¿sí? Y esta mirra es amarga, ¿sí? Esto ya ocurre en el tiempo de la persecución, que es del año 65 hasta el año 300 antes del emperador romano Constantino, porque desde este tiempo, ¿sí? De los tiempos apostólicos, empieza una persecución bastante grande, hermanos, y es de todos estos emperadores romanos que están persiguiendo a la iglesia. Entonces esto corresponde al tiempo de todos estos emperadores, Nerón, Dionisiano, Trajano, Marco Aurelio, Severio, Maximiliano, Decio, Valeriano, ¿sí? Aureliano, Diocleciano. Y esto es en el año, más o menos en el año 312, donde terminan todos estos emperadores que hacen una persecución bien tremenda a los creyentes, ¿sí? Entonces esta iglesia está correspondiendo a ese tiempo, ¿sí? A esa fecha, a ese tiempo. Y la palabra Esmirna, que quiere decir mirra, ¿sí? Que es amarga, pues fue un tiempo bien fuerte que le sucedió a la iglesia. Y entonces el Señor está hablándole a esta iglesia de Esmirna y dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. Aquí es la manifestación, ¿sí? Aquí es como el Señor Jesucristo se manifiesta y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, o sea, resucitó. Dice esto: yo conozco tus obras. Siempre, hermano, el Señor va a conocer nuestras obras. El Señor va a conocer todo lo que podemos estar padeciendo, y el Señor va a conocer todo aquello, hermano, por lo que hemos estado aún haciendo para Él en la intimidad, ¿sí? Junto al Señor, ¿sí? Entonces dice aquí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esto es bien importante, hermano, porque es la riqueza que nos da el Señor, la revelación, que en medio de que aunque seamos pobres, Él dice: tú eres rico. ¿Por qué? Porque hay mucho contenido, mucho tesoro, mucha revelación de todo. Entonces, para el Señor esa es la riqueza, hermano. Y dice: tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Importantísimo esto, hermanos, porque dicen ser judíos por un apellido que termina en EZ, por unos apellidos que los miran en las genealogías. Hermano, si fuera así, pues, hermano, mi apellido Arévalo, pues cuando estaba estudiando hebreo me decían que mi apellido era de ascendencia judío. Y pues, hermanos, pues a mí no me impresionó mucho, porque ¿sabe una cosa? Tengo un ejemplo de un apóstol tremendo, el apóstol Pablo, que él dijo: todo esto lo estimo como pérdida por alcanzar a Jesucristo.
Entonces él dijo que él era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, que era... y él saca una lista, hermano, saca una lista bien tremenda diciendo de todo lo que él era. Y ahí él lo dice en Filipenses, creo que es que él lo dice: todo lo tengo por basura, ¿sí? Él dice que tiene mucho en qué confiar, pero cuantas cosas para mí eran ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Estoy leyendo Filipenses 3:7, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo mi Señor. Y él dice entonces que era de la tribu de Benjamín, que era circuncidado, ¿sí? Que fue circuncidado al 8º día, ¿sí? Tiene una cantidad, ¿sí? Una cantidad en el versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, y de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es en la ley, sino que es en la fe de Cristo. Y entonces, hermano, es importantísimo lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, y él dice que aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Interesante esto, hermano, para que lo tengas en cuenta si estás todavía en esta situación judaica y peleando por genealogías, y que eres de la tribu de Efraín y que no sé qué más cosas, hermano. El apóstol Pablo nos da una enseñanza bien tremenda acerca de estas cosas. Y en el versículo 10 entonces dice: no temas en nada. Mire que no le está haciendo ningún reclamo, no tiene Esmirna, no tiene quejas. Es una iglesia que ha estado batallando, hermanos, ¿sí? Que está perseverando, ¿sí? En los sufrimientos, en su pobreza, ¿sí? Y el Señor no le muestra ninguna queja, ¿sí? Y tampoco le dice que corrija las cosas, ¿sí? No tengas en nada lo que vas a padecer. Entonces, esto, hermanos, para esta iglesia postrera, sí, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, porque es una iglesia postrera y es una iglesia que también va a padecer. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Hermano, importante estas cosas, que nosotros las tengamos en cuenta, y que si así como Pedro fue pedido por Satanás, ¿sí?, para zarandearlo, entonces, hermanos, tengámonos en cuenta cuando uno de nuestros hermanos está siendo zarandeado, hermano, y que nosotros lo podamos ayudar cuando termina la zaranda, hermano, con el amor de Dios, en el amor de Cristo, hermanos. Y tendréis tribulación por 10 días, dice: sé fiel hasta la muerte. Esa es la parte importante que el apóstol Pablo nos dice a nosotros cuando él le está hablando a Timoteo. Le está diciendo: palabra fiel es esta, Timoteo, que a mí me llama mucho la atención. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará.
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor está llamando la atención a ser fieles, hermanos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, la salvación, hermanos. Dice, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice, el que venciere. No te olvides que siempre habremos de vencer. Tenemos que vencer. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Señor nos dice a nosotros que nosotros, cuando el Señor venga por nosotros, ¿sí? A unos serán arrebatados y aún, ¿sí? Resucitarán los muertos. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 20 dice, 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Todavía no había resurrección, porque lo que es el arrebatamiento y la resurrección de los muertos en Cristo Jesús van cogidos de la mano. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa de la palabra del Señor y del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, o sea que mantuvieron firmes hasta la muerte. Y dice aquí entonces, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese los 1000 años. Esta es la primera resurrección. La segunda resurrección, hermanos, tiene que ver entonces con aquella que dice, y no sufrirá de daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque en la segunda resurrección irán al lago de fuego, y dice la palabra de Dios que esta es la segunda muerte. Nos dice en el versículo 14, ¿sí?, de Apocalipsis 20, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que, hermano, póngale cuidado. Está diciendo, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no lo va a borrar del libro de la vida, y que tampoco, ¿sí?, tampoco no lo borra del libro de la vida, lo resucita en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que estas almas de los que estaban decapitados acá en Apocalipsis 24, dice que vio las almas, ¿sí?, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces los resucita, dice, porque dice aquí, luego nosotros, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Mire que va de la par. Entonces, aquí cuando el Señor está hablando, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, el que tiene oídos que oiga lo que dicen las iglesias,
el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces está diciendo, hermano, de que nosotros tenemos, ¿sí?, que ser fieles, y a esta iglesia no tiene ninguna queja, no tiene corrección, no tiene juicio, ¿sí? Y la promesa es que le da la corona de la vida. Sí le dice, sí, le dice que por favor mantenga fiel hasta la muerte. Esa es la exhortación, esa es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte. Entonces, precioso, hermano, que el Señor tengamos eso en cuenta, porque el apóstol Juan está diciendo que nosotros debemos de tener en cuenta estas cosas. Y como le decía, hermanos, en la época de esta iglesia de Esmirna tiene que ver en esa época de persecución, ¿sí? En esa época de persecución, como del año 65 hasta el año 300, hasta cuando viene el emperador romano. Entonces, después está la iglesia de Pérgamo. Es también una ciudad, es una ciudad muy grande, una ciudad mayor de Asia Menor. Y el nombre Pérgamo tiene que ver con el mismo hecho de que ellos fabricaban pergaminos. Entonces, es bien interesante porque en esa ciudad estaba la silla de Zeus, ¿sí? Allá estaba el templo de Zeus y estaba, por decirlo así, la silla de Zeus. Entonces, el Señor le dice a esta iglesia de Pérgamo, le dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y entonces Él se está manifestando, ¿sí? El Señor Jesucristo se está manifestando como aquel, ¿sí?, como aquel que tiene esa espada y que es un juez. Óigalo bien, es un juez justo. Y entonces le está diciendo, hermanos, que yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Aquí está el punto, ¿sí? Aquí está el punto de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque está hablando de una iglesia que moraba donde está el trono de Satanás, y queriendo decir esto porque allí estaba la silla de Zeus. Entonces el Señor le está diciendo: conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es una iglesia que ha estado fiel, hermano. Dice: ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. O sea, en esa misma persecución que estaba habiendo, ¿sí?, en ese tiempo. Y esto representa más o menos del año 300 al año 606, y es la corrupción de la iglesia que se empieza a manifestar. Y entonces, ¿por qué? Porque aquí ya viene lo que es el emperador Constantino, y entonces fusiona lo que es la religión romana con el cristianismo, y da como producto la iglesia católica romana. Entonces aquí está diciendo: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, allí, en ese trono de Zeus, allí era donde estaba el trono de Satanás y donde moraba Satanás. Esto es muy tremendo, hermanos, porque tenían una fe, y no era una fe fingida, sino que era una fe firme, ¿sí? Entonces dice aquí en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Y dice que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Después dice en
el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino al que lo recibe. Es bien tremendo, mis hermanos, porque entonces están trabajando con dos doctrinas aquí, hermanos, y nosotros podemos ver lo que hemos hablado anteriormente. Hemos podido ver cómo la iglesia tiene dos doctrinas, tiene doctrinas diferentes a la palabra que el apóstol Pablo nos ha hablado, ¿sí? Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Aquí en este caso está la doctrina de Balaam, y es lo mismo que el Balaam, este profeta caído, con ojos abiertos, porque veía al Señor, y quiso maldecir a Israel, contratado por Balac. No lo pudo hacer, pero de todos modos, él, por ganarse el dinero, por todo lo que le iba a dar Balac, ¿sí? El rey, cogió y le dijo: mándale mujeres, y estas mujeres, y ponlos a fornicar, que entonces Dios se va a levantar contra ellos y los destruye. Y eso fue lo que hizo. Eso fue lo que Balaam le dijo a Balac, para que fuera de tropiezo a los hijos de Israel. Y aquí habla también de sacrificar a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿cómo podemos mirar esto de sacrificar a los ídolos, hermano? Y hemos hablado de la doctrina de la prosperidad, de los pactos, hermanos, porque se pacta es con Baal Berit, ¿sí? Un demonio, ¿sí? Y entonces aquí habla de comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El Señor nos dice aún con el adulterio espiritual, que es el mundo, pero aquí está hablando de cometer fornicación. Y entonces tiene que ver con otro Dios, ¿sí? Donde se le hacen ofrendas, se le hacen pactos para que se les conceda lo que ellos quieren. Y está la doctrina de los nicolaitas, que es el dominio sobre las personas, sobre las ovejas. Nosotros somos ministros de Dios, somos pastores, hermano, y que el Señor Jesucristo es el pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, el juez justo, y con la espada de su boca, o sea, con la palabra de Dios, dice que Él viene y va a pelear, ¿sí? Él va a pelear si ellos no se arrepienten. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré por ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra estos ministros, ¿sí? Contra estos que están en esta doctrina, ¿sí? El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice. Y viene lo que es la promesa: al que venciere, ¿sí? Al que venciere le daré a comer del maná escondido, ¿sí? Y le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Y entonces, hermano, la promesa que el Señor le hace aquí, ¿sí? Que le da de comer ese maná, dice: esta iglesia pertenece a lo que es la santificación que debe hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas estaban morando, ¿sí? En ese lugar del trono de Satanás, donde mora Satanás, pero era fiel, hermanos, y permanecía en una fe, pero ¿sí? Se introdujo estas dos doctrinas, la de Balaam y la de los nicolaitas. Entonces, importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta, porque en lo de los caballos de Troya,
son doctrinas que están a la puerta de la iglesia con su engaño, y el ministro y nosotros, o sea, tanto el ministro como el que está vigilando, los que están vigilando la iglesia, hermano, es importantísimo que estén vigilando de que no se vaya a entrar ninguna de esas doctrinas falsas, así como lo que es la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, son falsas enseñanzas, ¿sí? El Señor entonces le está diciendo que se arrepienta, ¿sí? Y hermano, pues la promesa es que el Señor le dice que le va a dar del maná escondido y la piedrecita blanca y el nombre nuevo. Algo que entonces el Señor, o sea, que debemos de tener en cuenta en nuestra voluntad es de seguir siendo valientes, hermano, y hablar las cosas que el Señor nos muestra. Importantísimo hablárselas al ministro, no guardarlas ni de estar, por decirlo así, hermanos, hablando entre las personas y señalando y diciendo, mira esto, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro, yo mejor me voy de aquí. ¿Y para qué lo puso el Señor a uno? ¿Para qué le pone a ver las situaciones, las cosas que puedan estar sucediendo en la iglesia? Para orar y para que, dice la palabra de Dios, dice que con esa misericordia y con la verdad se corrige el pecado. Entonces, si el Señor nos coloca allí en ese lugar, nuestra voluntad es de que sigamos allí siendo valientes, siguiendo reteniendo su nombre, la fe, ¿sí? Reteniendo la fe, no negándola, aún en el lugar en que estaban, que era el trono de Satanás, que era donde moraba Satanás, ¿sí? Y el Señor le está diciendo entonces que esa es la forma en que debes de hacerlo y no soportar estas cosas, ¿sí? No dejar que estas doctrinas entren. Cuando tú veas estas cosas que están entrando a la iglesia, entonces empezar a orar y decirle: Señor, ayúdame, Rey Santo, Señor, para que cuando le hable al pastor, entonces el pastor preste atención a lo que estás mostrando, Rey. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor. Y seas tú, Señor, ayudándonos, Rey Santo, en estos tiempos finales, Señor. Tiempos de apostasía, Señor. Tiempos de contaminación, Señor, bendito Dios. Tiempos donde están los vientos, Señor, de doctrina, Señor, que golpean la casa, Señor, bendito Rey, Señor. Y que tengamos fundada nuestra casa, Señor, sobre la roca y no sobre nuestros argumentos, no sobre la arena, Rey Santo, Señor. Padre, auxílianos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis hermanos, estaremos compartiendo entonces las otras iglesias. Igualmente estaremos compartiendo las parábolas de cada una de las iglesias, de la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Pérgamo. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.